Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento del canal. Sistema Michoacano de Radio y Televisión presenta. La hipertensión arterial es una patología crónica en la que los vasos sanguíneos tienen una tensión persistentemente alta, lo que puede dañarlos. La tensión arterial es la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes de los vasos al ser bombeada por el corazón. Cuanto más alta es la tensión, más esfuerzo tiene que realizar el corazón para bombear. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a nuestro programa Consulta Médica. Tú sabes que es un programa de temas médicos con especialistas de alto prestigio académico, nacional e internacional, y que siempre nos están hablando de un tema muy importante para tu salud. Estamos transmitiendo desde la bella ciudad de Morelia, Michoacán, y a través del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Soy Martín Lira, conductor de este programa, cirujano plástico, y espero que toda la información del día de hoy sea de mucha utilidad para ti. Hoy vamos a hablar del tema hipertensión arterial y tenemos una invitada que van a ver de quién se trata. Vamos a una cápsula para ver qué es la hipertensión arterial y regresamos. La hipertensión arterial es una patología crónica en la que los vasos sanguíneos tienen una tensión persistentemente alta, lo que puede dañarlos. La tensión arterial es la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes de los vasos al ser bombeada por el corazón. Cuanto más alta es la tensión, más esfuerzo tiene que realizar el corazón para bombear. Una de las características de esta enfermedad es que no presenta unos síntomas claros, y estos pueden tardar mucho tiempo en manifestarse. Esta patología es tratable, pero su falta de control puede desencadenar complicaciones graves, como infarto de miocardio, insuficiencia cardíaca o ictus. Aunque todavía no se conocen las causas específicas que provocan la hipertensión arterial, sí se ha relacionado con una serie de factores que suelen estar presentes en la mayoría de las personas que la sufren. Los hombres tienen más predisposición a desarrollar hipertensión arterial que las mujeres, hasta que éstas llegan a la edad de la menopausia. Los individuos con sobrepeso están más expuestos a tener alta presión arterial, más que los que presentan peso normal. Los especialistas señalan que llevar una dieta sana y practicar ejercicio puede ayudar a que la población general esté exenta de sufrir esta patología. Dejar de fumar también previene esta patología, ya que el tabaco eleva la presión arterial. Bueno, pues ya estamos aquí. Después de ver la cápsula, que como lo pudiste observar, muy interesante, ¿verdad? El tema. ¿Por qué? Porque es más frecuente de lo que tú puedas imaginar el padecer de hipertensión arterial. Y bueno, antes de presentarte a nuestra invitada el día de hoy, quiero decirte que estamos presentes a través de todas las plataformas de las redes sociales para que tú puedas ver el programa completo y que puedas compartirlo con tus amistades o con alguien que tú consideres que pueda serle útil la información. Estoy seguro, sí, que será de mucha utilidad. Y bueno, pues el día de hoy me enorgullezco en contar con la presencia de una doctora de un prestigio y de una trayectoria que basta nada más con decirles que no nos alcanzaría el bloque de todo el primer bloque para hablar de todo su currículum, pero lo vamos a tratar de resumir. La doctora Oliva Mejía Rodríguez, y ella es especialista en medicina familiar. Bienvenida, doctora. ¿Cómo estás? Buenas tardes, doctor tardes. Lira. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Asimismo, agradezco a la Asociación de Mujeres Médicas de Michoacán que por conducto tuyo me hicieron llegar esta amable invitación. No, pues muchas gracias a ti que nos acompañas, porque sé que ahorita que escuchen el currículum se van a dar cuenta por qué no es tan fácil que la doctora haya tenido la oportunidad de estar con nosotros aquí. Y bueno, la vamos a aprovechar, valga la expresión, para que toda la información que nos dé, ustedes tomen nota de ello. Pero antes de hablar del tema como tal, yo quisiera preguntarte, doctora, ¿qué te inspiró a ser médico? Eres nicolaíta
igual que tu servidor, somos nicolaitas los dos, traemos la sangre de la Facultad de Medicina, doctor Ignacio Chávez, y cada vez que paso por enfrente de esa facultad, que paso casi a diario por cuestiones de trabajo, la recuerdo, me pongo nostálgico. Llego a donde voy a trabajar y llego nostálgico de ver a mi alma mater, ¿no? ¿Qué te inspiró a ser médico? Es una buena pregunta. Sí. Realmente, pues, desde mi niñez yo escuché historias acerca de mi bisabuela. Ajá. Mi bisabuela vivía en un rancho muy alejado de la ciudad, en una comunidad por allá del municipio de Villamadero, pero bueno, por las vías de comunicación tan inaccesibles, se suena lejano, aún me suena lejano. Yo no la conocí. ¿Pero fue médico? Ella fue partera y era la médico tradicional de esa región. De la región. Sí, eso me inspiró mucho. Yo quería ser como mi bisabuela, que no tuve el gusto de conocer. Oye, doctora, ¿y estuviste aquí en la facultad? ¿Te acuerdas en qué periodo? Sí, aquí en la facultad. Yo entré a la facultad en el año de 1977, terminé en el 82. Fue una etapa muy, muy bonita. Es realmente la vida de estudiante en esta gran casa de estudios, la Universidad Michoacana, es muy bonita. Tiene sus dificultades, pero es un periodo extraordinario de crecimiento y de aprendizaje. ¿Y después te fuiste a hacer la especialidad? Después de terminar el servicio social, Cupido se atravesó. Ok. ¿Y cuánto tiempo después entraste a hacer la especialidad? Pues la especialidad la hice 7 años después, ya que el bebé más pequeño se había ido al kinder. ¿Qué especialidad hice? Bueno, hice el examen nacional para realizar la especialidad de medicina familiar. ¿Por qué medicina familiar? Muy buena pregunta que te iba a hacer, me la quitaste. Sí, medicina familiar yo considero que yo soy médico familiar, voy a hablar bonito de la medicina familiar, una de las especialidades más completas. El médico familiar es un especialista que se dedica a la atención primaria de salud. Como tal, le toca atender, al 100% de los pacientes. En un sistema de salud como como en México, el médico general o el médico especialista en medicina familiar atiende a todos los pacientes y es la puerta de entrada para otras especialidades. Muy bien. Hacemos los diagnósticos y si no está dentro de la capacidad del médico familiar la atención, lo tiene que derivar. Primero a las troncales, las quirúrgicas, la medicina interna, la ginecobstetricia, la pediatría, y ya de ahí ellos se encargarán a las subespecialidades. Oye, doctora, ¿y después de que hiciste, dónde hiciste la especialidad de medicina familiar? La especialidad de medicina familiar me tocó la suerte de hacerla aquí mismo, en casa, en la ciudad de Morelia. Sí, no, pues... No es suerte, es tu promedio. Fue el promedio. Si no hubieras podido estar aquí. Y pues la hice aquí en la unidad de medicina familiar número 80. Del IMSS. Del IMSS, del Instituto Mexicano del Seguro Social, que en ese tiempo era Hospital General Regional número 1 con medicina familiar. La unidad de medicina familiar, pues, anexa al hospital, que ya se derribó, por cierto. Ya no está. Y ya después, está en Caro. Sé que hiciste una maestría. Platícanos de la maestría. ¿En dónde la hiciste? La especialidad de medicina familiar me llevó a tratar de entender mejor la terapéutica, conocer aspectos más profundos de la terapéutica. Por eso decidí hacer una maestría en farmacología clínica. Entonces, hice la maestría en farmacología clínica aquí mismo, en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en la Facultad de Ciencias Médicas y Biológicas. Ahí ya tenía una división de estudios de posgrado recientemente creada. ¿Y después hiciste un doctorado? O sea, ¿no te bastó que ya tenías estudios de posgrado, de tanta especialidad, maestría, y te fuiste hasta el doctorado? La maestría en farmacología clínica, pues es una maestría para formarme
además de la profesionalización que se adquiere, es una formación como investigador. Entonces ya como investigadora quise adentrarme un poquito más en estos aspectos de la investigación en el área médica y me fui a hacer un doctorado a la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional en la Ciudad de México. Sí. Oye, doctora, ¿y después regresaste a Morelia? Sí, aquí estuve en la ciudad de Morelia como médico familiar en la unidad de medicina familiar número 80 del IMSS. Ahí, pues, bueno. ¿Cuántos años duraste en el IMSS hasta que te jubilaste? Hasta que me jubilé. ¿Cuántos años? Después de 28 años del IMSS, sí. Pero además, no basta ahí, aunque usted no lo crea, también es profesora de tiempo completo. ¿De qué materias has dado? Bueno, no soy profesora de tiempo completo, soy profesora de asignatura en la Universidad Vasco de Quiroga. ¿Pero epidemiología? Sí, epidemiología. Las áreas básicas son del área básica de salud pública y de investigación. Dentro del área básica de salud pública, pues doy epidemiología, bioestadística, medicina preventiva. Y en el área de investigación, bueno, las metodologías de la investigación que se divide en cuantitativa, cualitativa, metodologías aplicadas y pues se busca sobre todo tratar de enseñar a los estudiantes el proceso de la investigación y aprovechar ese espíritu inquisitivo que ellos tienen, esa energía que tienen de la búsqueda para encauzarlos hacia el área de la investigación, que es importantísima en el campo de la medicina. Y que nos hace falta a muchos médicos involucrarnos más en el área de la investigación. Pues, como les pude comentar al principio de este segmento, de este programa, que no nos iba a alcanzar el primer bloque para hablar de toda tu trayectoria, pues 30 años ya. No se dice fácil. Te felicito por todo ese camino, por toda esa trayectoria. Y bueno, ya más adelante nos platicarás qué ha pasado con la familia durante toda esta etapa que ya nos platicaste, pero me gustaría que nos enfocáramos ahorita al tema de hipertensión arterial. Y eso lo vamos a platicar después de la pausa, y si nos acompañas a la otra parte del set y usted que nos está prestando el favor de su atención, por favor continúe con nosotros. Ahora viene lo relevante sobre el tema que vamos a platicar, hipertensión arterial, con la doctora Oliva Mejía, que nos puede hablar de situaciones de salud que pueden ayudarte a prevenir complicaciones en tu vida diaria respecto a tu salud. Vamos a la otra parte del set. Doctora, si nos acompañas, gracias, por favor. Con mucho gusto. Gracias. Pásale, por favor. Ya estamos aquí de regreso en su programa Consulta Médica, y si tú acabas o usted acaba de sintonizarnos, quiero comentarle que estamos presentes a través de todas las redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube, y que puedes vernos también a través de Antena Aérea, a través del sitio web del Sistema Michoacano de Radio y Televisión, en donde puedes seleccionar ahí, ver nuestro programa en vivo y puedes iniciarlo desde el principio para que no te pierdas todo lo que hemos platicado con la doctora. Y el día de hoy estamos con la doctora Oliva Mejía Rodríguez, es especialista en medicina familiar. Estamos hablando de un tema muy interesante, es hipertensión arterial. Doctora, ¿qué es la hipertensión arterial? Porque escuchamos hablar mucho de hipertensión arterial, pero muchas veces no se sabe, sobre todo para que el auditorio lo entienda, ¿por qué nos da hipertensión? ¿Qué es y por qué nos da hipertensión? Bueno, la hipertensión arterial es una elevación, como su nombre lo dice, de la presión arterial. ¿En qué consiste? Bueno, la presión arterial se compone de dos componentes. Una presión arterial sistólica, que se produce cuando el corazón expulsa la sangre a las arterias, y una presión arterial diastólica, que se produce con el retorno. Y entonces la presión normal
de una persona sana para asegurar que su situación fisiológica va a estar normal, debe ser menor a 130/80. Entonces, bueno, esa es una presión normal. No debe bajar más allá de 74 milímetros de mercurio la diastólica. Entonces, esa es la presión arterial normal. Si la presión arterial sube, hablamos de hipertensión. ¿Pero qué la produce? Las causas de la hipertensión, bueno, son factores de riesgo, factores que nos van en algún momento dado a aumentar esa presión normal del individuo. Sí. ¿Qué factores son? Bueno, uno de ellos, el estrés. Es un factor que aumenta la presión arterial. Otro factor, el peso. Cuando tenemos sobrepeso, el aumento de peso aumenta la presión arterial. La dieta. ¿Qué tipo de dieta? Bueno, sobre todo el consumo de sal. Los hábitos. ¿Qué hábitos? El hábito tabáquico, el consumo de tabaco, el consumo de alcohol o también el consumo de drogas de abuso. Son entre los principales factores que contribuyen al aumento de la presión arterial. Oye, doctora, y de manera que nos entienda la gente que está viendo, si un día me sube la presión y por alguna situación de estrés, como lo dijiste, pero después retorno a mis cifras normales, eso no se considera un diagnóstico de hipertensión. La pregunta específica es, ¿qué necesitas tú como médico especialista en medicina familiar para integrar ese diagnóstico de hipertensión en un paciente que llega y que tú lo vas a diagnosticar? Para un diagnóstico de hipertensión arterial, si en una primera consulta en un paciente sin otra enfermedad tenemos una presión arterial de más de 150 de sistólica, 90 de diastólica, pues ya prácticamente vamos a establecer hipertensión arterial. Si la trae en ese momento. En ese momento, Ajá. pero debemos hacer un seguimiento y corroborarlo en una segunda toma. Okay. Para considerar hipertensión arterial debemos tener más de 3 o más tomas por arriba de 140 en diferentes momentos. Esto es muy importante porque también hay gente que cree que pues si hace ejercicio se le sube la presión y bueno, ya por eso que le tomaron la presión cuando acaba de correr, ya por eso es presión arterial alta. Y te lo comento porque mucha gente se autodiagnostica y cuando le llegan a uno a mí me llegan pacientes que me dicen, ¿y de qué? En la consulta de tu servidor, ¿de qué? ¿Algún problema que tengas con tu salud? Hipertensión, diabetes. Sí, fui hipertenso, pero pues nada más un día que me fui a correr. Pues eso no es un diagnóstico, ¿verdad? Claro que no. La presión arterial tiene una variabilidad normal. Sí. Tiene un ascenso matutino y un descenso nocturno. A esto se le llama el ciclo circadiano de la presión arterial y va acorde con la liberación de otras hormonas dentro del organismo. Pero esa variabilidad de la presión arterial también está sujeta a cambios posturales, al ejercicio. Si el ejercicio es ejercicios isométricos como lo que hacemos en el gimnasio, la presión arterial aumenta. Si el ejercicio es, por ejemplo, aeróbico, bueno, la variabilidad de la presión arterial no es tan fuerte como con los ejercicios isométricos. Entonces, bueno, varía la presión arterial. Sin embargo, debe mantenerse en ciertos rangos. La presión arterial no es la misma, dicen los investigadores que se dedican al estudio de esta variabilidad, que nunca es la misma a lo largo de toda la vida, aunque sean muy pequeñísimas las variaciones, pero siempre hay una variación en cada toma de presión arterial. Entonces, ¿en cuánto se debe mantener? Menos de 130/80 y mayor a 170. Okay. Entonces, bueno, esa es la variabilidad de la presión arterial normal. Fuera de ahí es hipertensión. Entonces, las cifras normales, 130/80,
en los límites superiores y 170 en los límites inferiores. Muy bien. Y situaciones que salgan de ese rango, si persisten en diferentes momentos, en diferentes días, se considera hipertensión. Y si de repente yo te llego a la consulta y traigo 160, 100, pues soy hipertenso desde el momento en que tú me integras un diagnóstico con esa cifra de presión, ¿verdad? Se inicia ya la integración. Porque no vengo con diagnóstica. ejercicio, vengo caminando normalmente y me senté en una silla. Ahora, con qué frecuencia se presenta este padecimiento, esta condición de salud en el mundo, en la población? ¿Con qué frecuencia? La frecuencia de hipertensión arterial es alarmante. Sí. Cada vez es mayor. Hay una encuesta nacional de salud y nutrición que se hace desde el año 2000, la ENSA 2000. En ese año yo recuerdo muy bien la prevalencia de hipertensión arterial con una cifra de corte de 140-90, era alrededor del 20% de la población mexicana. Vamos a hablar de población mexicana. Sí. En la ENSANUD 2022, esta alarmante cifra que ya se nos hacía estratosférica del 20%, subió a 40% en nuestra última encuesta nacional de salud. ¿En algún grupo de población? En general, en toda la Mayores de 20 años. Mayores de 20 Mayores de 20 años. Ok, 40%. 40%, alrededor del 40% con una cifra, bajo la cifra de límite de 130-80. Ahora, hay diferentes estadios del problema de la hipertensión. Me refiero a hipertensión arterial leve, grave. ¿Hay algún estadio o únicamente es hipertensión arterial y se clasifica como diagnóstico así en el registro en la Organización Mundial de la Salud? Existen varios estadios de la hipertensión arterial y ya existen también varias, nosotros le llamamos puntos de corte a los niveles de hipertensión arterial dependiendo de si tiene algún otro factor de riesgo, alguna otra enfermedad como diabetes. Antes en los diabéticos se consideraba una presión límite antes de hacer una intervención farmacológica de 130-80. Ahora en salud consideró normal para la población general 130-80 cuando se consideraba 140-90. La presión arterial debe ser más baja en pacientes que tienen lo que llamamos daño a órgano blanco. Daño a órgano blanco es que tengan diabetes mellitus, que ya haya afectado riñón, que se tenga alguna enfermedad renal crónica o que ya tenga datos de enfermedad cardíaca, enfermedad coronaria. Ahí la presión arterial debe ser menor para tratar de mantener las condiciones más estables de los órganos blancos. Ahora bien, esta cifra que nos comentas del 40% que ya se oye alarmante, desde el 20 se oía alarmante, pero ahora sí, ya se oye, o sea, casi la mitad de la población tenemos cifras arriba de 130-80. Aquí lo alarmante también es que tenemos muchos problemas con la detección de hipertensión. Estos 40% de la población que se encontró en salud, de este 40%, el 20% lo desconocía. No conocemos a los hipertensos. ¿Esto qué consecuencias tiene? Bueno, que el precio de no conocer que se tiene la enfermedad es una muerte prematura. Una muerte prematura se considera antes de los 70 años por hipertensión arterial. Ahora, si lo asociamos con otros factores como obesidad, ya el pronóstico es más alarmante, ¿no? Porque no es lo mismo una persona hipertensa, delgada, que también hay, que son atletas, que también los hay y que padecen de hipertensión, a una persona con obesidad.
ya tiene la obesidad, ya es un factor de riesgo agregado en la hipertensión, pero también debemos considerar que la obesidad como tal y como un problema de salud pública a nivel global es un problema tal que quien es obeso pues aumenta en los pacientes obesos la prevalencia de hipertensión. Sí. Asimismo, está aumentando la prevalencia de diabetes mellitus. ¿Qué quiere decir prevalencia? La frecuencia con que se presenta la enfermedad. En el obeso es más frecuente que se presente la hipertensión arterial. En cualquier momento de su vida, cualquier persona que tiene obesidad va a presentar la hipertensión o bien la diabetes mellitus. Y ya una vez que llega alguien contigo, porque tú tienes una especialidad, como lo dijiste al inicio, que abarca pues todas las áreas. Finalmente, lo dijiste bien, es una especialidad completa, porque tienes que saber de todo. Ya nos platicaste las ramas troncales de la medicina, pero cuando te llega un paciente y que ya le tomas la presión, ves las cifras y dices tú, ok, sea la primera vez con una cifra alta o ya sean varias veces que viene a tu consulta y que ya ahora sí, aunque no era tan alta, pero ya lo diagnosticas a hipertensión. ¿Hay algún estudio de laboratorio que tomes en ese momento que hace el diagnóstico o para hacer el diagnóstico, para complementar o para saber el estado en la salud? Porque finalmente no para el diagnóstico, porque ese lo haces mediante la medición de la TA, pero estudios que puedas hacer o que tú haces regularmente, que les pides a los pacientes para saber su estado de salud. Ok, ya soy hipertenso, pero ¿buscas algo con los estudios? ¿Y cuáles serían los estudios? Sí, se deben buscar comorbilidades asociadas. Lo primero es pues la exploración física, ver la talla y el peso y ver si tiene sobrepeso o obesidad. Es la primera exploración. Estudios de laboratorio y gabinete enseguida que se deben hacer tenemos que explorar su función renal. La función renal la buscamos mediante una química sanguínea, un estudio de química sanguínea de sangre. Se saca la sangre en ayuno y se busca la creatinina, se busca la urea. Y buscamos además la glucosa. ¿Por qué? Porque, bueno, se relacionan estas enfermedades, diabetes, hipertensión y obesidad. Y buscamos glucosa, urea, creatinina, buscamos un general de orina en busca de... También nos avisa de daño renal mediante un marcador de proteínas en orina. Buscamos también si hay algún problema en corazón, pues con una radiografía de tórax podemos ver cómo se encuentra el tamaño del corazón, o también podemos hacer un electrocardiograma que nos dice más acerca de cómo está el corazón y si ya hay algún daño en órgano blanco. Lo que más nos interesa es daño a órgano blanco en corazón con el electrocardiograma, en riñón con la química sanguínea y ojo. Tenemos que hacer un fondo de ojo o al menos un diagnóstico de la visión. Sí. De esto te voy a pedir que nos platiques después de una pausa que vamos a hacer y seguimos platicando. Por favor, no se desconecte de nuestro programa porque viene lo interesante, que es todos esos factores de comórbidos o esos factores que se asocian a la hipertensión y que ya nos empezó a decir, el examen de fondo de ojo nos puede dañar la hipertensión, también la vista. Regresamos. Aquí estamos ya de regreso con más información sobre hipertensión arterial. Y ahorita que nos fuimos a una pausa, estábamos revisando con la doctora Oliva Mejía Rodríguez, especialista en medicina familiar. Estábamos platicando acerca de las estadísticas. A ver, doctora, me dejaste muy alarmado con la cifra de 40, pero a nivel global me decías 35%, pero México, ¿nos puedes checar los datos de acuerdo a la última encuesta del 2022? Sí, mira, en el
En el 2019 te voy a comentar que Sí. se encontró una prevalencia de 32.1% en población mayor de 20 años, pero en la 2022 ya esta prevalencia aumentó a 47.8%. Entonces a mí se me hace una cifra aterradora. 40, mejor lo hubiéramos dejado en Sí. el 40, ¿no? Que ojalá que pudiéramos decir lo que nosotros quisiéramos, pero son las estadísticas Pero, a nivel global, ¿no? sí, en México. Pero Ajá. algo muy preocupante es que de ese 47.8% de personas que se encontraron hipertensas, el 65% lo desconocía. No sabía que... Tenemos muchos pacientes, muchas personas con hipertensión arterial que están aquí por la calle, que pueden estar aquí en entre el nosotros. estudio. Y O sea, no, si estamos hablando de un 47%, Ay. perdón, un 63%, un- ¿de que no lo saben? De que no lo saben, Ajá. pues si hablamos de un 47% en la población general, aquí en el estudio tenemos Casi. la mitad que podemos ser hipertensos, y de esa mitad, más de la mitad, no lo sabemos. sabe. Así es. Eso es preocupante. Eso es muy preocupante. Oye, doctora, ¿qué tipos de tratamiento hay? Porque vamos a entrar en una parte de mitos y respuestas y realidades, pero antes de entrar a mitos y realidades, las cifras o los datos reales, o sea, ¿qué tipo de tratamientos hay para tratar la hipertensión? ¿Qué les recomiendas tú a tus pacientes? Básicamente. Debe de ser, yo lo supongo que debe ser personalizado el tratamiento, pero Ajá. los grupos de tratamiento. El tratamiento, como bien dices, es personalizado, Así es. pero se basa fundamentalmente en farmacológico y no farmacológico. Vamos a iniciar con el tratamiento no farmacológico, que está al alcance de todos. Por ejemplo, Iniciamos con echarnos un clavadito hacia nosotros mismos y ver el estilo de vida. ok. ¿Qué acciones? El tabaco. El tabaco aumenta la ¿Fumo? presión arterial. A ¿Fumo? ver, aquí en el estudio. Empieza cada quien a hacer su estudio, ¿verdad? Fumo. Fumo. El tabaquismo. Uno, ¿Qué más? primero, quitar el tabaquismo. Ok. Toma bebidas alcohólicas. ¿Con Ni qué ocasional frecuencia? siquiera. Pues, ¿qué tan ocasional? Un bebedor social de cada 8 días ya no. Ya es alcoholismo, Ya es ¿verdad? alcohol. Ok. Entonces, el alcoholismo también. ¿Cómo está el consumo de sal? Ajá. Se recomienda consumir un máximo de 5 gramos de sal de mesa al día, que equivale a menos de la mitad de una cucharadita cafetera. Ujú. La mitad de la mitad, Pero un de cuarto todo el de día, cucharada, de con los todo 3 el día, alimentos. con los 3 alimentos. Ajá. Pero el mexicano está en cifras Alarmantes de sal. alarmantes de ingesta sal estratosféricas, diría yo, porque llega de 10 a 20. Sí, pero, o sea, a es 20 común ver gramos, el salero, sí. el movimiento del salero en Entonces, cualquier comida, ¿no? En cualquier restaurante. Disminuir el consumo de sal, aumentar el consumo de frutas y verduras. Lo que se recomienda es lo que se llama una dieta DASH, con baja en sal y alta en frutas y verduras. Ujú. Y básicamente, y el ejercicio. ¿Qué tipo de ejercicio? Aeróbico. Ujú. ¿Cómo es el ejercicio aeróbico? Caminar, correr, nadar, bailar. Ujú. Otro ejercicio aeróbico. Sí, ¿Qué Sí. otros ejercicios aeróbicos conoces? sí. Entonces, es lo que se debe hacer. Eso es lo que empiezas primero, todo el tratamiento no farmacológico. Todo el tratamiento para que no cambie el estilo de farmacológico. vida a la persona. Así es. Y si aún así persiste con datos de hipertensión en las siguientes En consultas que viene. las siguientes 3 semanas hay que iniciar el tratamiento ajá. farmacológico. Ok. De inicio, en todas las personas iniciamos con un diurético. Tu Ujú. médico deberá saber, de acuerdo a las condiciones que se encuentra, qué tipo de diurético debe consumir, y así se va escalando a 1, a 2, a 3 fármacos dependiendo de las necesidades de cada paciente. Sí. Lo más Algo que nuevo se me va. en los fármacos que hay actualmente, lo más nuevo, va encaminado a controlar las cifras de presión arterial. Pero ¿cuál es la diferencia a los fármacos tradicionales que hay?
Bueno, o de los otros grupos de tratamiento. Tenemos diuréticos. Hay un arsenal de medicamentos encaminados al tratamiento de la presión arterial que bloquean los diversos sistemas que están alterados y que producen o que perpetúan el aumento de las cifras de presión arterial. Hay otros factores que se me pasó decir, es el manejo del estrés, algo muy importante. Pero bueno, hablando de fármacos, pues tenemos diuréticos que actúan a nivel renal, tenemos lo que se llaman bloqueadores del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que son dos grupos. Uno, muchos pacientes ya los deben conocer. ¿Cómo voy a bloquear este sistema que es fundamental para que se perpetúe la hipertensión? Bueno, con el enalapril, con el captopril, con el lisinopril, pero también hay otros más específicos bloqueadores de receptores así muy pequeñitos, muy selectivos, que son los ARA2 que se llaman, y bloquean un receptor. ¿Como cuáles? A lo mejor ustedes conocen el losartán, el telmisartán, el iversartán. Hay otros medicamentos antihipertensivos que pueden sumarse a estos dos que son de inicio en todos los pacientes, que se llaman bloqueadores de canales de calcio. Bueno, esos bloqueadores de canales de calcio actúan directamente en el endotelio vascular. Tenemos otros beta bloqueadores que también benefician y protegen corazón. Por eso es tan importante acudir con el especialista. Claro. ¿Por qué? Con el médico, primero de entrada, y con el especialista para poder personalizar el tratamiento. Y lo digo con énfasis porque estamos en nuestra cultura médica, en nuestra cultura en general de la población, está muy acostumbrada a la automedicación. Porque a mi fulanita, comadre o amiga le dieron losartán, yo lo voy a tomar porque al cabo ese le bajó la presión, y no es así, ¿verdad? Claro que no es así. Como bien dices y como bien enfatizas, el tratamiento es personalizado. Así es. Y aunque tenemos todo ese arsenal de medicamentos, hay un medicamento específico para cada persona dependiendo de qué otras comorbilidades tiene. Sí. Si su función renal está normal, voy a dar un tratamiento. Si su corazón ya está algo alterado, hay que dar otro medicamento. Sí. Si, dependiendo de cada paciente y de las comorbilidades, si es obeso, voy a dar otro tratamiento. Si con el análisis químico encontré además que el ácido úrico, que los triglicéridos, que el colesterol, tengo que tratarlo, pero además otro antihipertensivo. Así es. Que no interfiera con esas otras comorbilidades. Entonces, aquí es la importancia de acudir con un profesional de la salud para que personalice el tratamiento. Y no asistir a la farmacia creyendo que ahí me van a decir con qué se me baja la presión, porque no es así. Así es que, por favor, evite automedicarse, evite ir a la farmacia sin haber ido con un profesional de la salud, como bien lo recomienda la doctora Oliva Mejía Rodríguez. Doctora, esta es una etapa del programa que me gusta mucho porque interactuamos con la gente y le llamamos mitos y realidades. Tú nos vas a decir si es mito o es realidad lo que nos preguntan a través de las redes sociales. Por ejemplo, aquí está Miguel Ángel González a través de Instagram, nos dice que me curo de la presión. Si ya una vez me diagnosticaron, ¿me puedo curar? ¿Sí o no? No, se puede normalizar la presión arterial, pero ya es una condición que va a persistir. El tratamiento antihipertensivo es para toda la vida. Y eso viene en relación con otro comentario que hace la gente a través de las redes sociales, que dice que nos dice María Elena Álvarez a través de Messenger, nos dice, yo tomo tratamiento para la presión y después por temporadas no lo necesito. Este es un mito también, ¿verdad? Va relacionado con lo otro.
Ay, señora María Elena, es muy peligroso suspender el tratamiento sin la autorización de su médico. Ok. El único que puede disminuir, ajustar dosis es su médico. Solita no lo haga, por favor. Es en detrimento de su salud y es muy peligroso. Muy peligroso. Hay otra pregunta que dice, él nos dice, Pablo González, a través de Messenger, nos dice: si yo hago ejercicio, quito la sal de mi dieta y cambio y si hay cambios en mi peso, ejercicio, cambiar la dieta y quitar la sal de su dieta, ¿con eso me puedo controlar? No lo sé, Pablo. Es necesario seguir checando tu presión arterial. En el caso de que estés controlado, hay que seguir verificando ese control y continuar con ese estilo de vida. Uh-huh. Si lo lograste, muchísimas felicidades, pero hay que seguir ese monitoreo. Okay. Porque si ya hubo una alteración inicial, hay que continuar monitoreando su presión arterial, su peso, sus niveles de glucosa en sangre, colesterol y todas esas variables bioquímicas importantes para saber que todo está normal. Pero básicamente esos cambios en el estilo de vida son importantísimos y esenciales para el control de la presión arterial. Aquí viene otra pregunta. Primero dice Alma Fuentes a través de Facebook. Te felicita al programa, pero felicita a la invitada, a la doctora, por valiosísima información que nos hace llegar con todo lo que nos está explicando. Y ella dice que si es cierto que con remedios se puede controlar la presión, de plantas sobre todo. Alma, México es sobre todo un país riquísimo en herbolaria, en plantas naturales que se les atribuyen efectos. Sin embargo, no recomendamos el tratamiento con plantas. Ya tenemos medicamentos muy específicos que ayudan al control de la presión arterial. Las plantas no sabemos los efectos que puedan tener. Cada planta tiene muchísimos miles de compuestos. Entonces tenemos que primero indagar cuál es el compuesto que baja la presión arterial, si es que así es, y qué otros compuestos tienen que pueden tener efectos que desconocemos. Ajá. En la salud. No recomendamos el uso de plantas medicinales para el control de la presión arterial en ningún momento. Y hay otra pregunta que nos dice Josefina Vázquez, nos dice a través de Instagram que sí, doctora, felicidades. Dice, es cierto que está la pregunta, dice, ¿es cierto que el estrés es nocivo para la salud y para la presión arterial? Bueno, tú lo acabas de mencionar, ¿no? Sí, bueno, el estrés de la vida, necesitamos cierto estrés para sobrevivir y para salir a situaciones amenazantes. Pero cuando el estrés se vuelve crónico y prolongado, Sí. pues es uno de los factores importantes para el desarrollo y la perpetuación de la hipertensión arterial. Por eso es muy importante el manejo del estrés. Una de las formas de manejarlo, bueno, es con el ejercicio aeróbico y algunas técnicas de relajación. El ejercicio es buenísimo, nos ayuda a controlar el peso, a bajar el estrés y a sentirnos mejor, ¿no? Y a sentirnos cambiando mejor. el estilo de vida. Claro Vamos que a ir a sí. una pausa, doctora, si nos permite. Si regresamos, por favor, no se vaya. Vamos a la recta final de nuestro programa, pero con mucha información todavía. Continúe con nosotros, por favor.
estamos aquí en la recta final de nuestro programa y bueno, recordarle que estamos presentes en todas las redes sociales para que usted nos pueda ver en YouTube, Instagram, Facebook y a través de nuestro sitio web. También en cuestión de las redes, por favor, comparte esta información, comparta a sus seres queridos, a sus socios, a sus amistades, depende de la red en la que está, a sus amigos, como les dicen algunas redes sociales, o sus seguidores. Compártales esta información, compártales este programa, que estoy seguro que esas cifras alarmantes nos deben de preocupar a todos, esas cifras alarmantes de hipertensión a nivel global y en nuestro país sobre todo. Y en la recta final, doctora, ¿qué recomienda? Siempre se dice mucho cuando se habla de medicina institucional, se dice que las mejores políticas de salud para cualquier enfermedad son las preventivas, porque son las que se gasta menos. De hecho, hay países que le apuestan todo a la atención primaria de la salud, pero sobre todo a la promoción de la salud, para no tener que gastar tanto esos países. Y está demostrado, pues tú eres una experta en esto, está demostrado que funciona. ¿Qué nos puedes decir acerca de la prevención para no llegar a ser un hipertenso? Más en esas cifras tan alarmantes que ya nos viniste a preocupar más. Sí, bueno, primero, detectar la presión arterial. En México y en el mundo hay un mes dedicado a la medición. Es un esfuerzo conjunto de muchos países liderados por la Sociedad Internacional de Hipertensión para medir la presión arterial, y dedican un mes, el mes de mayo, y en este mes, bueno, se detecta muchísimos hipertensos. Bueno, hay que tomar la presión arterial para conocerla, pero más allá de la toma de la presión arterial, debemos pensar como individuos que estamos de paso en este vehículo planetario. Entonces, es nuestro organismo, ¿verdad? Pues en el que estamos nosotros y sobre el planeta, en un estilo de vida que nos permita tener una vida armónica y saludable. Entonces, ¿cuál es el estilo de vida? No llenar nuestro cuerpo con toxinas como el tabaco, como el alcohol, ayudarle a favorecer un desarrollo completo con el ejercicio y darle alimentos saludables. Okay. Una dieta alta en frutas, verduras. Y bueno, los carbohidratos hay que limitarlos, hay que limitar alimentos que podemos llamar que tienen, ¿cómo se llaman estos alimentos, doctor Lira? Ayúdame, sí. Son alimentos con muchas calorías, pero vacíos, son calorías vacíos, sí. No aportan ningún nutriente. ¿Como cuáles? Pues como el azúcar y pues muchos alimentos que son a base de pues carbohidratos ya altamente refinados, bebidas endulzadas, altamente azucaradas. De hecho, se han hecho los esfuerzos en ponerle etiquetado, pero la gente, doctora, falta algo más que nos impacte porque en las políticas de salud, porque vemos el letrero, el anuncio el mensaje de una muerte en la cajetilla de cigarros, que afortunadamente yo no fumo, pero familiares sí, y a pesar de eso la gente ya se acostumbró a ver esas alertas de seguridad de que te va a causar cáncer pulmonar, el exceso de este tipo de alimentos hipercalóricos, exceso de azúcares. Los refrescos te dicen exceso de azúcares, no recomendados para la dieta. Y la gente los seguimos comprando, porque yo también los compro a veces. Ese problema, esa es parte de las políticas de salud, sí. De poner los sellos, el etiquetado. Vemos 2 sellos, hasta 5 sellos, e igualmente, sin importar los sellos que tenga ese alimento altamente industrializado, pues se lo dan incluso al niño, al adulto, se toma indiscriminadamente, hacemos caso omiso. Necesitamos mucha educación en salud. Tal vez, esto lo voy a decir porque, bueno, hicimos una encuesta nosotros para saber qué era lo que la población necesitaba para el autocuidado de su salud. ¿Y qué arrojó la encuesta? Pues esta encuesta arrojó que necesitaban conocer cómo nutrirse, cómo alimentarse.
para esto le digo que el sistema de salud en México cuenta con unas guías de salud que pueden encontrar en la página oficial de la Secretaría de Salud, que son guías de salud una guía para el autocuidado de la salud, donde tiene muchos consejos para cómo cuidarse a lo largo de la vida, desde el nacimiento hasta la senectud. También tenemos una guía de alimentación saludable y una guía del ejercicio disponible para todos. Solamente entramos de manera gratuita. La bajan, ahí le dan y tenemos ahí esa guía. Pues esto nos ayuda mucho a conocer qué alimentos se deben consumir y las porciones adecuadas para tener una nutrición saludable. Es algo muy importante para evitar la hipertensión arterial o de los factores que contribuyen. Hay mucho trabajo por hacer para nuestros legisladores también. Hay mucha tarea pendiente todavía. No basta con lo que se ha hecho. Entonces la invitación es para que se legisle más en promover esta educación para prevenir problemas de salud, esta educación en salud para toda la población. Doctora, quiero que me cuentes una anécdota, se nos termina el tiempo, una anécdota en donde nos digas qué te costó de manera personal a ti qué te costó en tu vida personal para llegar a ser una especialista. ¿Qué tuviste que decir? Esto no puedo ahorita hacerlo porque voy a hacer mi especialidad. ¿Qué tuviste que dejar a un lado? Cuéntanos lo que te acuerdes, lo más representativo para ti. Hacer una especialidad implica un enorme esfuerzo. Ese enorme esfuerzo me implicó pues dejar a los hijos solos largos periodos de tiempo. Y bueno, a lo mejor esta anécdota les puede servir para saber qué se deja. Sí. Yo tenía mis hijos pequeños, mi niña le gustaba mucho jugar y hacer recetas, darle recetas a sus muñecas. ¿Y no es médico ahorita? No es médico. Okay. Le pregunté, hija, ¿tú quieres ser doctora cuando seas grande? Volteó, vio la receta que estaba terminando, la dejó a un lado, me miró y me dijo, realmente no. Las doctoras no van a su casa. Y no hizo medicina. No, pues yo les digo en tu casa, les digo cuando me dicen que si mis hijos van a ser médicos, les digo yo les digo, no lo digo por todos, con un loco en la familia tenemos uno que no come hasta cuando tiene tiempo, uno que no descansa, uno que no llega a su casa, y todo esto lo sufrimos todos los médicos. Entonces hay que tomar en cuenta esto para pues hacer caso si estamos sacrificando cosas como lo que sacrificó la doctora para el bienestar primero, sí, de usted, de su salud, porque todo lo que ella aprendió nos lo está compartiendo aquí. Entonces, ese es el objetivo de este programa. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, doctora, y espero que no sea... De hecho, te comprometo a estar con nosotros en otro tema. ¿Y qué te parece si hablamos de obesidad? ¿Te parece bien? Pues muchas gracias por la invitación y agradezco infinitamente la confianza. Esta es tu casa, el Sistema Michoacano de Radio y Televisión está agradecido contigo y tu servidor también. Muchas gracias de manera personal. Y para usted que nos favoreció con su atención, nos vemos la próxima semana con un programa más de Consulta Médica. Soy Martín Lira, cirujano plástico y conductor del programa Consulta Médica. El programa que se ve a través del Sistema Michoacano de Radio y Televisión, la televisora oficial del Gobierno del Estado. Hasta la próxima. Muchas gracias. Sistema Michoacano de Radio y Televisión presentó